Bienvenido a la continuación de la reflexión sobre esa acusación que se le hace a la reforma de salud del presidente Petro de estar ideologizada. Hay mucho que hablar sobre este aspecto realmente, porque esa palabra, como dije la vez pasada, se utiliza en muchos círculos más para alertar sobre una serie de cambios que se pueden dar en los siguientes años en este gobierno en contra de los intereses de algunas personas que sienten que lo que han conseguido, lo que tienen, está en peligro. Entonces la palabra la usan para alertar. Y como dijimos, en esa palabra ideologización hay tres conceptos principalmente: izquierda, comunismo y socialismo. He escuchado nuevamente algunas de esas declaraciones y, por ejemplo, veo que hay alguna que se refiere a que lo ideologizado de la reforma se refiere a una pelea, a una guerra entre lo público y lo privado. Y dicen que los que están ideologizados estigmatizan a lo privado. Específicamente hay alguien que dice que lo ve como que lo privado es como el diablo. En mi caso he escuchado más bien al revés. Personas que dicen desde la otra ideología, que hay muchas, pero caigamos por un rato en esta trampa de la polarización. Esas personas que están del otro lado dicen que el diablo, el de verdad ese que uno aprende en el colegio, se encarna en el socialismo, en el comunismo. Y lo ven así. Yo lo he escuchado, pero con frecuencia y además con miedo. Luego, en esta polarización, lo que estamos viendo es una sencilla y muy simple discusión que nos va a garantizar el continuar en la mediocridad de las discusiones. Y en eso hemos sido bastante buenos durante por lo menos los 30 años de la reforma de la salud. Quizá muy pocas veces ha habido análisis de verdad que agreguen valor al desarrollo de lo que creó la Ley 100. Cualquier persona que profundice con tiempo, por supuesto, con bastante rigor, con amplitud, con gusto por entender, se va a dar cuenta que gran parte de lo fundacional y fundamental de la Ley 100 no se aplicó. Luego, en un estricto sentido, podríamos decir que no conocimos la Ley 100 en toda su amplitud de expresiones que tenían y están incluidas en sus normas, no las del espíritu de las leyes, no, en sus normas concretas, precisas. Bien, pasemos al punto número 2. Se dice entonces que, por ejemplo, la prevención y la promoción, que son ahora el estandarte principal de esta reforma del presidente Petro, esa prevención y promoción ofrecida en los centros de atención primaria en salud, si fueran públicos esos centros y los recursos los manejaran el sector público o los funcionarios públicos, dejemos de hablar cada vez más de instituciones como si las instituciones tuvieran
personalidad, carácter, valores. No, las instituciones solamente están en el papel. Las instituciones dependen de las personas que las lideran. Entonces dicen que si manejan el sector público, los funcionarios, el funcionariado, para pagar a los centros de atención primaria, estos funcionarios dependen y están metidos en ese torbellino del ejercicio de la política que principalmente responde no al ciudadano, sino al político que lo nombró. Eso es ciertísimo. Pero lo más curioso es que son los mismos políticos los que dicen y señalan ese defecto. Es que eso es casi admirable, que una persona ni siquiera se sonroje señalando un defecto en todo un sistema de salud que él mismo o ella misma ejecuta, practica. Entonces, en esta misma línea de análisis se dice que la prevención y la promoción la podría dar mucho mejor el sector privado. Pues miren lo que pasó, porque lo escuché de varios directivos, muchos de ellos médicos, por mi facilidad de pedir las citas con ellos cuando tuve un cargo que me permitía tener citas con los directores médicos de algunas EPS. Yo les preguntaba cómo van con la prevención y la promoción, que desde esa época, desde el comienzo de la Ley 100, desde el año 94, ya cuando empezó a funcionar, todos sabíamos que era lo más importante que había que desarrollar en la Ley 100. Obviamente había políticas de salud pública que se reservaron siempre para el Ministerio de Salud, pero todo lo que era asociado a la prevención y la promoción deberían, y eso está escrito en el decreto que creó las EPS, deberían hacer prevención y promoción. La palabra que se usó fue administrar el riesgo en salud. Hablaba yo con ellos y les decía hace 23, 24 años cómo les ha ido con prevención y promoción. En una de esas reuniones, alguien con mucha sinceridad, no haciendo alarde de sinceridad ni burlándose de nada, pero sí con una gran sinceridad desde su punto de vista y seguramente de las discusiones que tenían en su organización, me dijo: Fernando, ¿de qué nos sirve a nosotros tener un gran plan de prevención y promoción? Y me puso algunos ejemplos, voy a recordar algunos. Contra el cigarrillo, una campaña para que nuestros afiliados, que podemos saber quiénes fuman, dejen el cigarrillo. Una campaña de prevención para enfermedad cardiovascular, promoviendo el ejercicio físico, promoviendo que el medicamento lo tomen. Una campaña para prevenir diabetes, entonces controlar el peso, buscar a los pacientes que están con sobrepeso, buscar a los pacientes que no han vuelto a los controles, en fin, todo eso que es prevención y promoción. Y me dice él con la sinceridad que estoy destacando en esta reflexión, porque la recuerdo así: ¿de qué nos sirve hacer eso? Si yo logro que una gran población de mis afiliados logre evitar el infarto, la complicación de la diabetes, el enfisema pulmonar, etc., y después se cambia de EPS porque su pareja resolvió irse a otra EPS porque encontró o se fue a trabajar a otra parte y se cambió de EPS. Mire usted lo que me preguntó él, con una nitidez de empresarial precisa. ¿Quién se va a beneficiar de esa
de esos afiliados que llegan a otra EPS con menores riesgos de un enfisema, de un infarto o de una complicación de diabetes. Pues la pregunta era tan clara que le dije, pues claro, se beneficia, ese afiliado llega a una EPS y esa EPS va a tener un afiliado sano que tiene unos hábitos de vida, de consumo, de ejercicio, que favorecen y ya aprendió con ustedes esos hábitos y va a estar sano más tiempo en esa EPS. Luego va a ser un paciente, un afiliado que no va a demandar servicios de salud, no va a tener un infarto que va a ser muy costoso, no va a tener un procedimiento, va a tener que estar hospitalizado por la diabetes frecuentemente. Luego va a llegar un afiliado que va a generar por su bajo demanda de servicios de salud una mayor cantidad de contribución al ejercicio financiero de la empresa. Esa es una poderosísima razón, sin duda. ¿Qué le puede uno decir a una empresa que le responde de esa manera? En una conversación de esas está clarísimo que no hay una motivación por hacer prevención y promoción. Es más, con los años y después reflexionando sobre esas conversaciones, discusiones, pensaba yo en que la Ley 100, y yo que estuve en esas épocas trabajando en el Ministerio de Salud, jamás se nos ocurrió imaginarnos esa situación que hoy pienso que hubiera sido fácil imaginarla. Era simplemente preguntarles anticipadamente a quienes iban a tener EPS y nos lo habrían dicho seguramente, porque es muy lógico, eso no es producto de una inspiración empresarial descomunal, casi que es natural, fluye. Luego tenemos un déficit de seres humanos que valoren la vida humana. Tenemos un déficit de seres humanos que hayan sido educados, y los hay, pero no los tenemos en las posiciones de poder. Tenemos más bien unos infartos organizacionales para que esas personas que valoran la vida humana asciendan a los cargos de dirección de las empresas. Nuestro sistema de salud no es que haya fallado en las leyes, en las normas, en las instituciones, en la organización. Nuestro sistema de salud falló en algo que era muy difícil de corregir rápidamente y era seleccionar a las mejores personas, a las personas que se habían educado con el ser humano en su corazón para que ascendieran a los cargos de dirección de las empresas. Porque si ascienden en lo público, son los que buscan votos para quienes los nombraron. Esa es la moneda, ese es su pequeño capitalismo dentro de lo público. El capital son los votos. Yo nombro personas para que en los puestos busquen votos, más allá de que hagan prevención y promoción. Y en el sector privado, el pequeño capitalismo es ese que acabo de describir. La persona, ¿cómo va a hacer prevención si el afiliado después se va a otra parte y esa ganancia en salud se la lleva a otro afiliado? La vida humana no está sobre la mesa. La salud ni siquiera se asoma. Es una palabra que usamos porque es el nombre de una industria, pero no es una palabra que esté cargada de acciones, de sentido, de inspiración, de significado. No motiva realmente. Y no ha motivado ni en la Ley 100, ni nos motivó en el Seguro Social, y de ahí para atrás hasta donde usted busque.
Continuaremos con estas reflexiones que han sido muy interesantes a propósito de la ideologización de la salud.